Alguien que tenga miedo del mensaje número 21 de parábolas. Si estas sillas de enfrente vacías me dicen que tienen miedo, se van para atrás. Es lo mismo, el audio llega hasta atrás igual, no pasa nada. Y no cobramos por las sillas de enfrente, puede cualquiera sentarse. Pero bueno, vámonos al mensaje número 21. Hoy vamos a hablar del trigo y la cizaña. Entonces para esto tendríamos que ir a Mateo capítulo 13, verso 24. Y vamos a leer del versículo 24 hasta el 30. Lo repito, Mateo 13, versículo 24. 13, 24 de Mateo. Y antes de comenzar les comento el punto al que debemos de llegar. La parábola del trigo y la cizaña nos enseña a desarrollar paciencia y confianza. Nos enseña a desarrollar paciencia y confianza en que Dios tiene cuidado y control de su reino. Y vamos a ver cómo es que podemos llegar a estas conclusiones. Y vamos a empezar a leer en Mateo 13, 24. Hablando Jesús, dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Jesús está contando esta parábola, y la narración de la parábola del trigo y de cizaña tiene un toque totalmente escatológico. Y yo sé que algunos de ustedes van a decir: ¿y qué es esa palabra? La escatología es el estudio del final de los tiempos, todo lo que tiene que ver con la vida después de la muerte, o lo que sigue para el hombre después de la muerte, o con el final de los tiempos, se le atribuye a esta palabra. Y esta parábola está mostrándonos cómo va a ser el final de la historia y cómo va a ser el juicio final, donde el Señor finalmente va a hacer justicia. Va a hacer justicia y va a separar al trigo de la cizaña. Yo voy a tener que tener mucho cuidado cuando esté haciendo mis movimientos de la mano para no decir separar al trigo de la cizaña. Y voy a tratar de componerme, pero si sucede, pues les cae la convicción. No se crean, simplemente es un movimiento de mi mano que a veces no puedo parar. El asunto es este: encontramos a Jesús nuevamente como el gran maestro, mostrando verdades del reino y utilizando nuevamente la agricultura o la forma en cómo se siembra para utilizar la vida común y aplicar una enseñanza de esto. Entonces vamos a entrar a entender exactamente a qué es a lo que Jesús está refiriendo, y podemos considerar esto como parte del contexto. La cizaña era una pesadilla para los agricultores, era un dolor de cabeza. Así como los baches los hoyos son el dolor de cabeza del juarense, así la cizaña era el dolor de cabeza de los agricultores, porque se trataba de una planta muy parecida al trigo. A simple vista tenía la misma altura del trigo, sus granos eran iguales, sus espigas eran casi iguales. Había una leve diferencia de un tono de verde. ¿Les ha tocado ir a comprar pintura y hay como 20 tipos de verdes? Ok, escojan dos que sean muy similares y será de las pocas diferencias que hay entre el trigo y la cizaña. Yo creo que los expertos a vista lo podían deducir, pero un agricultor que estuviera empezando a lo mejor pudiera confundirse. Y algunos lo llamaron el trigo bastardo por lo parecido que eran estas dos plantas. Y entonces el asunto es este: son muy parecidas, pero en contenido son totalmente diferentes.
La cizaña contiene una sustancia en sus granos que es provocada por un hongo que se adhiere. Y este hongo provoca que los granos tengan un cierto porcentaje de una sustancia, que ni la voy a mencionar porque está bien raro el nombre, pero tiende a ser venenosa. El asunto es que la mezcla accidental de trigo con cizaña, dependiendo de las cantidades, puede naturalmente alterar la calidad del trigo, y la mezcla de esto, insisto, dependiendo de las cantidades, puede provocar envenenamiento en las personas. Me explico, poca cizaña provocaría naturalmente un envenenamiento menor con diarrea, tal vez vómitos y estos malestares naturales, pero si una persona ingiriera fuertes cantidades de cizaña, literalmente provocaría una parálisis en su cuerpo y moriría por parálisis. Entonces los agricultores tenían que ser muy cuidadosos en separar espiga por espiga y saber muy bien a la hora de la cosecha qué se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. Y entonces están los siervos y le sugieren al padre, al dueño, le dicen, pues si quiere que las arranquen. Pero si tú pones atención al versículo 28 y 29, ahí en la misma parábola, el padre de familia les explica por qué no se puede arrancar en etapas tempranas. En el 28 dice: y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. El asunto es muy simple. Debajo de la tierra las raíces se entrelazaban, de manera que cuando ya la planta crecía a mediana estatura, ya era visiblemente notorio que había cizaña entre el sembradío de trigo, pero a esa etapa todavía no estaba listo para la cosecha. La cosecha tenía que esperarse hasta que estuviera listo, y cuando estuviera listo era el momento oportuno para primero arrancar la cizaña, porque teniendo las raíces entrelazadas, al arrancar la raíz de una cizaña, naturalmente también se iba a venir con ella la raíz de un trigo. Entonces ambas plantas iban a morir, pero en el punto de la cosecha se podía separar, y en el punto de la cosecha, a fin de cuentas, el trigo estaba destinado a ser cosechado y a ser utilizado, y la semilla tenía que morir para dar fruto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sus conocimientos de agricultura, mis hermanos, están empezando a disparar. Ya casi están agrónomos ahí, ya pudieran abrir nuevamente aquí en el Parque Central la escuela de agricultura con esto que les acabo de enseñar. Finalmente, ¿verdad? Entendiendo el contexto y todo esto, todo lo que Jesús está mencionando es el proceso natural de la siembra del trigo y la problemática de la cizaña, y aún el hecho de que los manojos de cizaña se quemaran era literalmente utilizado así. Los agricultores no desperdiciaban nada. Primero separaban la cizaña y lo juntaban en manojos. Una vez que se secaba totalmente, era utilizado en combustible, sobre todo si escaseaba la leña. A fin de cuentas era material, lo iban a ir a aventar a algún lugar. A veces que a nosotros quemamos hierba hasta por no estar lidiando en agarrar grandes matorrales, y ellos la quemaban tal como Jesús lo estaba describiendo. El asunto es que esto es algo que Jesús está tomando como una enseñanza, y con este entendimiento nosotros tendríamos que avanzar más adelante y empezar a pensar qué significa esto. Y yo les quiero decir algo. Pensando ya en el significado, los judíos tenían una creencia de un remanente santo y de un remanente especial. Entonces yo quiero que tú tomes este concepto y lo tengas ahí en mente, porque quiero llegar a un punto con esto. La explicación de la parábola la da el mismo Jesús unos versículos antes. Y la explicación de Jesús y el desarrollo de todo esto tiene tanto que ver con la idea que ellos tenían de un remanente especial, santo, un grupo de hombres separados que iba a venir en el final de los tiempos. La explicación de Jesús tiene tanto que ver con esto. Entonces, en sus Biblias avancemos a Mateo 13, ahora 37. Mateo 13, versículo 37. Y casi creo que en la misma página estará ahí en sus Biblias. Y encontramos a Jesús dando el significado de la parábola. Lo voy a leer lento para que ustedes mismos vayan entendiendo cada punto. Respondiendo él, Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos
del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo, y la siega o la cosecha es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando leemos esta parte, después de haber leído la parábola, tantas cosas cobran sentido. Pero podemos tomar una pregunta que nos va a meter directamente todavía más al significado, y es preguntarnos por qué razón Jesús contaría esta parábola. ¿Qué es la intención original de Jesús de contar esta parábola? ¿A quién estaba disparando, por decir, en el buen sentido de la palabra? ¿A quién estaba tratando de apuntar Jesús con esta enseñanza? Y podemos llegar a algunas conclusiones. Lo más probable es que quién sabe. No se crean. A ver si estaban poniendo atención. A ver si estaban poniendo atención. Ya saben, no se duerman, mis hermanos. Aguzados. Lo más probable es que Jesús estuviera refiriendo esta parábola a sus discípulos. Normalmente las parábolas sí eran para sus discípulos, pero eran como que, ¿verdad?, un segundo mensaje para fariseos. A veces era un mensaje directo a fariseos. Tantas personas estudiosos de la Biblia creen que Jesús se estaba refiriendo a sus discípulos, y la razón es esta: como judíos, como hebreos, los discípulos de Jesús habían sido literalmente criados, habían crecido dentro de un ambiente donde había una ideología de un resto pequeño, de un remanente especial. Los hebreos tenían este pensamiento que vendría en el final de los tiempos un grupo especial, el cual el Mesías estaría altamente relacionado con ellos. Y entonces la idea de este resto pequeño aparece sugerida en algunas partes de la Escritura. Es decir, no se lo inventaron nada más como que sí, sino simplemente se han malinterpretado algunos conceptos. Y el primero de ellos, no lo tienen que buscar, yo solo lo cito de manera rápida, pero en Primera de Reyes 19:18 dice esta parte en la Escritura: y yo haré que queden en Israel, fíjense esta palabra, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Más adelante en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 8, tampoco lo tienen que buscar, aparece esta mención por parte del profeta Isaías: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña. Les están disparando allá algunos niños que no se quieren sujetar. Nuestro nuevo método de discipulado, dispararles. No debía haber sido un globo. Empiezo de nuevo. Sí me asusté. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada o destruida. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Entonces está esta ideología de los hebreos de un remanente pequeño, un grupo ahí de Avengers que quedarían al final, justos, santos, apartados. Y hay dos opciones aquí, una de dos: o esta mentalidad dio origen a que las personas dijeran, bueno, pues vamos ayudándole a Dios y vamos nombrando entre nosotros un grupo de apartados. Y de ahí pudo haber surgido la idea de los fariseos. Si tú has estudiado la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, te vas a dar cuenta que el oficio y la posición de un fariseo no aparece dentro de la ley establecida por Dios a través de Moisés. Se inventaron el oficio y se inventaron el club. Entonces es muy probable que esta ideología diera lugar a que estos compadres se juntaran y dijeran, ahora nosotros somos ese resto pequeño. La otra opción es que ante la idea, los fariseos naturalmente se apropiaran del concepto y dijeran,
es que nosotros somos ese resto pequeño. Y la verdad es que así fue. Los fariseos proclamaban, entre otros grupos, proclamaban ser ese resto pequeño, y de ahí viene una explicación muy clara de por qué los fariseos eran como eran, no solo por la dureza de sus corazones, sino ellos se consideraban justos y apartados de los demás, malinterpretando el concepto de santidad. Santidad o santo significa apartado, pero apartado de la maldad, no apartado de las personas. Aun cuando las personas tengan pecado, ¿me explico? Lo que Dios nos llama es apartarnos de la maldad, pero ellos se apartaban de los pecadores, se sentían ese remanente, ese resto pequeño, y no se juntaban con pecadores porque se contaminaban, no querían acercarse a los inmundos porque también se contaminaban. Y entonces resulta que el comportamiento de Jesús, la predicación de Jesús, el ministerio de Jesús era un choque directo ante esta mentalidad, porque yo creo que no solo los discípulos, todos ahí estaban en una revolución en sus mentes, pensando: todo lo que Jesús hace parece como el Mesías, lo que Él hace nadie lo ha podido hacer, pero no se está comportando como nosotros creemos que debe de comportarse. Y los discípulos principalmente pudieran haber sido los primeros, no tanto confundidos, pero sí con pensamientos en los que estuvieran luchando por digerir y entender este comportamiento de Jesús, que se acercaba a pecadores, que comía con prostitutas, con publicanos, que se acercaba a los leprosos y sanaba a los oprimidos por el diablo. Y entonces es probable que estas dudas estuvieran en las mentes de los discípulos, y que de repente los discípulos estuvieran preguntándose: ¿por qué, si Él es el Mesías, por qué abraza a los pecadores? ¿Por qué come con ellos? ¿Por qué se contamina? ¿Por qué le declara la guerra a los fariseos, si los fariseos son el remanente pequeño? Y los fariseos tenían, yo creo que una revolución mayor. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque ellos decían: si nosotros somos el resto pequeño, ¿por qué el Mesías nos rechaza? Pero regresando a las dudas de los discípulos, tal vez los discípulos estaban pensando: ¿por qué el Mesías está en contra del resto pequeño? ¿Por qué no abraza sus enseñanzas? ¿Por qué no confirma lo que dicen? ¿Por qué Él no está abrazando esta idea? Y hay una obvia razón a la cual nosotros podemos llegar, y es esto: la parábola del trigo y la cizaña constituyen la respuesta de Jesús a estas dudas y a esta ideología. Porque no era posible separar un resto pequeño, un resto santo, sino hasta el final del siglo, donde no estuvieran en riesgo de arrancar cizaña y lastimar el trigo. Absolutamente era necesario que la separación de este remanente pequeño viniera, como dice la parábola, hasta el fin del siglo, hasta que la hora llegara. Antes de ese momento, vamos a poner aquí el fin del siglo. Antes de este momento, la era que nosotros estamos viviendo es la era de la gracia divina. El tiempo en el que cualquier persona tiene la oportunidad de ser parte de ese remanente pequeño. El tiempo en el que cualquiera, sin importar su trasfondo o su proceso de madurez, puede ser parte del pueblo de Dios, un remanente apartado que efectivamente no doblará sus rodillas ante los Baales, porque ama al Señor con todo su corazón. Entonces nosotros estamos viviendo esa era de la gracia, y si no fuera por esa era de la gracia, tú y yo no estaríamos aquí. Bien pecadores, amén, amén. No estaríamos aquí. Entonces, mientras estemos en la era de la gracia, no podemos hacer la separación. Hemos querido hacerlo, tal vez lo hemos intentado, le hemos querido ayudar a Dios en este concepto, pero cuando llegue el tiempo, el Señor mismo hará esta separación. Entonces, Jesús no vino a cumplir las ideas ni a llenar los estándares de personas que manipulaban o malinterpretaban la enseñanza de las Escrituras, o que no tenían oídos para oír. Por eso en la explicación Jesús está diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Ciertamente
todos escuchamos. Todos ustedes escuchan los domingos, pero no todos oímos. ¿Me explico? Porque oír implica que tomamos la palabra, la procesamos y la convicción en nuestro corazón nos hace actuar en esa palabra. El que oye es porque está actuando en la palabra. El que escucha no necesariamente actúa en la palabra. Entonces Jesús no venía a llenar estas ideologías, estos estándares. Él simplemente vino a abrir el reino de los cielos a todos. Él vino a reunir ese grupo de hombres y mujeres que confesaría a Jesús como Señor, que se arrepentiría de sus pecados, que viviría por Él y que estarían listos como trigo para el final del tiempo ser separados de esta cizaña. Y entonces la característica principal del evangelio es la libre oferta. ¿Me logro explicar? Es la libre oferta. El evangelio no se trata de un grupo de seleccionados en el cual simplemente esto va a definir quiénes son y quiénes no. El evangelio consiste en una libre oferta para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo que Jesús pretende es dar ánimo a sus oyentes, ánimo a sus discípulos para que sean pacientes. Jesús quiere que seamos pacientes. Jesús quería que sus discípulos fueran pacientes y que llegaran a comprender una verdad que cuesta trabajo digerir, pero que tiene que ser entendida y vivida. ¿Cuál es esta verdad? Que malvados y justos tienen que vivir juntos en este mundo hasta el final de los tiempos. Nuestra tendencia natural es a separar malvados de justos, pero la verdad de las cosas es que tenemos que ser pacientes porque estos dos tienen que coexistir mientras sea la era de la gracia, porque no sabemos quién después de un largo periodo por fin logrará convertirse en trigo. El asunto es cómo aplicamos esta enseñanza a nuestras vidas, qué provecho sacamos y cómo podemos vivir en ella. Bueno, tenemos que enfrentar esta realidad que estamos hablando. Tenemos que entender que Jesús dijo, si quieres ver ahí tu Biblia en el versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. En este mundo, trigo y cizaña coexisten juntos. Y por lo que entendemos de esta parábola, los siervos, los empleados, es decir, nosotros, no tenemos la capacidad de poder definir quién sí es trigo y quién sí es cizaña. A nuestra vista unos parecen trigo y otros parecen cizaña. Sin embargo, la realidad de las cosas es que algunos son parecidos al trigo, pero en su corazón son cizaña. Y algunos ahorita parecen cizaña por su manera de vivir, pero llegará un momento en donde entienden el evangelio o el Espíritu Santo toca sus vidas y a fin de cuentas terminan siendo trigo. Entonces tenemos que coexistir juntos, y eso incluye la iglesia. Y esta es la parte que lo deja uno pensando. En la iglesia, porque la iglesia no es parte del mundo, solamente está dentro de este planeta, este mundo. La iglesia tiene que manejar esta misma dinámica también. Con todo el dolor, sinceridad y respeto hacia ustedes, yo tengo que establecer esta verdad. Dentro de nosotros hay los que son trigo y los que son cizaña, en dos diferentes dimensiones. Me refiero en cuanto a salvación y me refiero en cuanto al fruto de nuestras vidas y la aportación positiva o negativa que podemos tener en la iglesia. Si tomamos esta segunda línea, aún dentro de nosotros, a la vista algunos parecen trigo, pero son cizaña. Por eso Jesús nos dice que por sus frutos los friolentos allá los conoceréis. Y entonces, aún viendo el fruto de las personas, ni siquiera estamos totalmente capacitados para decir, sí, este sí y este no. Entonces, más vale ser cuidadosos en todo momento y tener cuidado de no jugar nosotros a ser Dios y no jugar nosotros a hacer la separación
Porque a pesar de que hay algunos aquí que siembran trigo, que son trigo y que su fruto está bendiciendo a la iglesia, y que hay otros que solamente están sembrando veneno, teniendo oposición o con plan, con maña, ganando corazones con intenciones incorrectas, a pesar de esto nosotros tenemos que confiar en Dios. Alguien podría decir: pastor, ¿pero qué vas a hacer? O sea, ¿estás diciendo que en la iglesia aquí hay lobos vestidos de ovejas? Y estás diciendo que hay unos que solamente vienen con fines perversos, o hay algunos que solamente están buscando hacer división. ¿Qué vas a hacer al respecto? Nada. No es mi trabajo separar el trigo de la cizaña. Es una tentación muy fuerte, les digo la verdad. En ratos uno se frustra y quiere meter las manos, y en ratos uno comete ese error. Pero en esencia debemos de dejar que Dios sea Dios. Y esta es la parte que lo deja uno pensando. Les voy a ser muy franco. Esta parábola, el estudio de esta parábola en esta semana pasada me ha sacudido personalmente en una manera muy fuerte. Me ha dejado pensando, me ha dejado redefiniendo aspectos en mi vida, me ha lanzado un desafío de confiar más en Dios y menos en mi propio criterio. Y les quiero decir algo aún en medio de todo esto. Naturalmente hay instrucciones en el Nuevo Testamento para cómo tratar con los perversos que no se quieren arrepentir. Voy a hacer un paréntesis, no se me pierdan, estamos en el paréntesis. Naturalmente hay instrucciones en la Escritura para tratar con aquellos que quieren hacer división. Naturalmente el capítulo 18 de Mateo nos enseña a tratar con estas personas, reprenderles en privado, después delante de un testigo, después ante un juez, y entonces si no, tratar de que esta persona no sea más contaminante para la comunidad. ¿Me explico? Claro que hay maneras. Si una persona viene a Pan de Vida, ojo con esto, y esto ustedes lo tienen que abrazar. Toda persona que entre por esa puerta es bien recibida a Pan de Vida, sin importar qué nivel, forma o apariencia de pecador tenga. Todo pecador es bienvenido a la iglesia, porque de eso se trata esto. Si los pecadores no pudieran entrar por esa puerta, ninguno de nosotros pudiera estar aquí. Esta iglesia es para pecadores que quieren arrepentirse. Por lo tanto hay un periodo en el que nosotros debemos de ser pacientes, relacionarnos con ellos, ¿verdad? Tratar de animarlos y ayudarlos. Por eso cada vez que vienen uno tiene que guiarlos al arrepentimiento, a la disciplina de la palabra de Dios, etcétera. Sin embargo, si una persona viene por 1 año, 2 años e insiste en vivir en pecado, insiste en vivir en unión libre, insiste en tener una vida de fornicación o en tener un libertinaje, o está con su esposa y comete adulterio y luego se arrepiente por 1 mes y luego peca otros 2 meses, y así está por 2, 3 años de su vida, esta persona está está oyendo, pero no está escuchando. ¿Me logro explicar? Sigo dentro del paréntesis. Y como líder de jóvenes aprendí muchas cosas en la marcha, con las equivocaciones, y en la congregación he confirmado estas experiencias, estas verdades que hemos llegado a través de la experiencia. Hay tantas personas que nada más buscan un beneficio de las ovejas. Hay lobos disfrazados de ovejas. Hay entre nosotros quienes solamente quieren el provecho de lograr acostarse con alguna de nuestras señoritas, y no están mostrando signos de arrepentimiento, están insistiendo, y a pesar de las reprensiones y del tiempo y de la disciplina, y nosotros vamos a trabajar en disciplina con las personas, no insisten, y naturalmente nosotros tenemos que ir de menos a más, de reprensión a empezar a limitar algunos desarrollos con las personas, hasta que ya ha llegado un punto en que Corintio nos dice que los perversos que no están arrepentidos sean echados fuera de la congregación. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora déjenme cerrar el paréntesis. El asunto es que estas personas, vamos a pensar, les corremos de Pan de Vida
y van a ir a otra congregación a iniciar nuevamente el proceso. ¿Me explico? Van a iniciar nuevamente el proceso, se van a disfrazar con un fruto bien padre, pero cizaña que aparenta ser trigo. Normalmente son muy buenos para hablar y se ganan el corazón de las personas. Y a la iglesia que llegan, a veces lamentablemente los pastores no sabemos inmediatamente discernir qué y cómo, y a veces que llega alguien que brilla y uno dice, no puede ser, llegó Jesús Adrián, Marcos Witt y Marcos Brunet en uno solo. Me caigo, agárrenme. No, como brillan rápido les damos ahí. Yo doy gracias a Dios que el Señor nos ha llevado a ser una congregación disciplinada. Aún con la disciplina nos hemos llevado cada sorpresa. Nadie puede servir sin 6 meses de un curso de capacitación llamado Fundamentos del Discipulado. Esos 6 meses nos han ayudado a filtrar un poco más fieles de infieles. Nunca nos van a capacitar para saber quién es trigo y quién es cizaña, pero por lo menos nuestra intención es ser un poco más certeros en quienes están dando fruto de trigo. Gracias a Dios que nosotros podemos tratar con estas cosas, ayuda bastante. Sin embargo, los segadores le propusieron esto al Señor de este campo: ¿quieres que vayamos y arranquemos esta cizaña? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquemos también el trigo. Este es un trabajo de Dios. ¿Me logro explicar? Y tenemos que dejar que Dios sea Dios en 2 dimensiones que yo estoy mencionando. En la dimensión natural, primera implicación de esta parábola, en decir, en el final de los tiempos todo será claro y el Señor sabe lo que está haciendo. Pero en la otra dimensión, en la interrelación, la relación entre la iglesia, el Señor sabe su negocio y nosotros tenemos que esforzarnos por confiar en Él. Y estamos en sus manos. Y esa es la parte que ha desafiado mi fe a confiar más en Él. Mi oración está empezando a cambiar. Señor, ayúdanos a que no lleguen personas que nos quieren dividir. Ayúdanos a tratar con estas personas. Tráelos a convicción o aléjalos de este lugar. Señor, ten misericordia de nosotros. Pero el asunto es que Jesús nos exhorta a ser pacientes con los demás, y ese es el tema central de esta parábola. Lo que ocurre es que si nosotros inmediatamente tratamos con una persona y decimos, tú eres cizaña y por favor ya no hagas esto, y te prohibimos el otro, lo que estamos haciendo es arrancar esta raíz y eliminando la posibilidad de que pueda venir el arrepentimiento y la posibilidad de ser futura parte de ese grupo pequeño de justos. Y al mismo tiempo, mientras nosotros intentamos juzgar a las personas y etiquetar a algunos y decir este sí y este no, tratando de separar el trigo de la cizaña, al hacer esto automáticamente nos estamos convirtiendo en cizaña, porque estamos provocando elitismo, estamos provocando disensión y separación entre unos y otros, y estas determinaciones tienden a ser peligrosas. Esta es una verdad. Nadie de nosotros está plenamente capacitado para etiquetar a alguien y decirle, este es trigo y este es cizaña. Y lo único que podemos hacer es orar al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y yo he estado empezando a abrazar esta verdad. El Señor tiene cuidado de nosotros y Él tratará con la cizaña en pan de vida. Es Él el que se va a levantar como poderoso gigante. Es Él el que va a tratar con las personas. Y nuestra oración es que estas personas entren en convicción o se vayan de este lugar. Nuestra oración es que el Señor nos ayude. Y mientras tanto nosotros tenemos que aferrarnos a una palabra. Y tú dices, ¿cuál palabra? Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes, y entonces los justos resplandecerán. Yo me aferro a creer que el pastor de esta congregación es Jesús,
y que Él sabe su negocio. Él sabe si este hermano que está aquí ahorita está dando tantos dolores de cabeza, pero eventualmente llegará al arrepentimiento. Él sabe, insisto, eso no quiere decir que nunca vamos a hacer nada. Vamos a tratar de seguir la instrucción del Nuevo Testamento. Sin embargo, es imposible nosotros determinarlo y nosotros empezar a ser esos fariseos que no se juntan con pecadores. Es todo lo contrario. En conclusión, la parábola del trigo y la cizaña nos enseñan que la respuesta de Dios para nosotros es que seamos pacientes. La parábola del trigo y la cizaña son una respuesta a la impaciencia de querer nosotros arrancar la cizaña antes de tiempo. La parábola del trigo y la cizaña es una respuesta para que nosotros no adoptemos la mentalidad de un remanente santo, haciendo disensiones, divisiones y elitismo entre nosotros. Lo único que yo tengo que decir es que de aquí para acá, no se crean. Lo único que yo tengo que decir es esto: asegúrate de ser trigo. Eso sí puedo hacer. Asegúrate de escuchar la palabra de Dios, y por dura que sea, por doloroso que sea, aunque destruya tu vida y digas que no me dejó nada y obedecer a Dios va a destruir mi vida, mi esto, mi aquello, solamente yo te digo algo: asegúrate de tomar la palabra de Dios y vivir por sus verdades. Asegúrate de ser trigo. ¿Estamos bien en esta sección? ¿Cómo andamos aquí? ¿Ustedes son trigo o cizaña? Ya veremos en el juicio final. ¿Estamos bien? Asegúrate de ser trigo. Síganme por favor. Asegúrate de ser una persona que está sembrando buena semilla. Que la palabra que sale de tu boca sea de bendición y de edificación para los demás. Si no, no digas nada mejor. Asegúrate que el fruto de tu vida sea trigo. Y cuando tú seas reprendido en alguna área, entiende que es un proceso de tu vida en el que tú tienes que dar fruto, y aférrate a esta verdad. Fui justo o injusto, o tal vez yo soy inmaduro, no lo sé. Mientras tanto, yo voy a responder de esta manera porque yo soy trigo. Me estoy logrando explicar. Y los que dicen yo soy cizaña y qué, pues pásenle al frente y los vamos quemando, adelantando de una vez. Ahí tenemos un garrafón de gasolina. ¿Lo tenemos listo, muchachos? ¿Sí? Pues si ya no te vas a arrepentir, te vamos bautizando en fuego. Y saben que esto es meramente broma porque destruiría todo el mensaje. La parábola del trigo y la cizaña nos enseña a desarrollar paciencia y confianza en que Dios tiene control de su reino. Pónganse sobre sus pies, por favor.